Cuando el jurado selecciona a 3 personas para que presentemos un proyecto para la Bienal de Venecia, para el pabellón español, después de pensarlo un poquito, para mí era como muy evidente que tenía que empezar con la figura de Salvador Dalí. Llevaba ya unos años investigando a Dalí, dándole vueltas a Dalí, pero no el Dalí de las pinturas que podemos conocer todos, sino el Dalí performativo, el Dalí complicado, el Dalí de una sexualidad fuera de la norma, el Dalí que juega con la creación de una imagen pública para permitirse una vida privada de absoluta libertad. Pensaba que eran unos elementos con una carga de contemporaneidad altísima. Es alguien que está trabajando con eso, una definición de su yo público frente a los media, que es lo que hacemos todos cada día. Pero esto lo hace en los años 50, negociando con las televisiones, ya como entendiendo el poder de la representación de uno mismo, ¿no? A partir de una serie de elementos que me interesan del sujeto Dalí, ampliar campo y irse a 3 artistas que en principio no tienen nada que ver con Salvador Dalí. Cabello Carceller han producido una pieza para la Bienal donde básicamente hay un vídeo y un desmontaje de este vídeo en el que una persona de color africana entra de noche al pabellón de España. Se cuela al pabellón porque después explica, cuando se encuentra con otros 3 personajes también fuera de la norma, que quiere escapar de su país porque por su sexualidad puede morir. No es aceptada, por lo tanto quiere ir a Europa. Y las otras 3 personas le dicen: nena, no sabes dónde te has metido, yo me iría de aquí porque a mí tampoco me están aceptando como soy. A partir de aquí se genera una situación donde se cuestiona la identidad sexual, donde se pregunta sobre una posible indefinición, donde se buscan otras vías y se habla de si se puede o no se puede coexistir con la norma desde fuera de la norma. Francesc Ruiz ha realizado para el pabellón 2 kioscos, son 2 kioscos venecianos, el que ha modificado completamente todas las revistas, periódicos que están en el kiosco, los hace él a partir de originales italianos, generando una metanarrativa, conectando periódicos con revistas y generando una capa de información como casi surrealista encima de la información normal. Cuando te acercas a un kiosco ves un tipo de información. ¿Qué pasa cuando esta información está pervertida, digamos? Tiene un segundo kiosco donde hay una carga sexual muy fuerte y hecho un cómic, o sea, no hay ninguna foto, sino que hay como representación de algo, ¿no? También él realizará una performance durante la primera semana en los Giardini, ocupando de modo secreto todo el espacio de la Bienal. Pepo Salazar realiza una gran instalación donde combina todo tipo de material, y material es desde un vídeo descargado de internet a 86 kilos de chetos, 1 kilómetro de cable eléctrico, una enorme superficie que se ha forrado con cristal, una puerta, un sistema lumínico, hay una capa tras capa tras capa tras capa de información y de saturación de información, donde lo que se está buscando es un tipo de reacción extrañado, ¿me están contando algo o ya no hay nada a contar? Y a partir de aquí también te introduce a una pieza, a una enorme escultura móvil donde hay un sonido algo perturbador. Los 3 proyectos de los artistas son individuales y cada uno marca sus tiempos y el tipo de trabajo. Te acercas a ellos como pieza, pero estás en una exposición donde hay otros elementos, estás en una historia del arte donde hay un pasado y una genealogía. O sea, evidentemente todo objeto tiene peso por sí mismo, pero en el diálogo es donde empiezan a aparecer conexiones, donde empiezan a aparecer capas de información, donde puedes tú como persona que está visitando esa exposición empezar a pensar y empezar a reconocer que aquí hay algo, un humo o algo que está pasando y que genera conexiones. Conexiones hay, pero no son conexiones literales. No quiero que hagan ilustración de Dalí, sería
sería estúpido por mi parte pedirle a un artista en la Bienal de Venecia que haga una pieza como yo quiero. No, o sea, sería un mal comisariado hacer esto. Tienes que facilitar que su trabajo tenga el mejor contexto posible. Y para mí este es uno de los contextos, el dar este tipo de entrada lateral, digamos. O sea, a partir de una puerta que se llama Salvador Dalí, entras a tres mundos, entras un poco descolocado. Y esto está bien, porque has bajado las defensas. De entrada, desde el exterior ves cosas, ves imagen en movimiento. La sala central está pintada de un tono específico para buscar una respuesta emocional. Cómo son los objetos que aparecen allí dentro también están como pensados para algunos posibles recorridos que están allí. El pabellón es muy transparente, el pabellón de España es un elemento muy básico. Tienes una puerta de acceso, un espacio central y tres alas laterales o trasera. Dalí está en este espacio central que abre puertas a los otros tres espacios, y cada uno de los espacios es el lugar donde se presenta el trabajo de los artistas. Creo que Dalí es alguien que realmente hemos dejado perder. Este Dalí, el Dalí performativo, el Dalí escritor, el Dalí que, más que escritor, el Dalí que juega y trabaja con el lenguaje. Y realmente pienso que como referente es un referente fantástico de nivel internacional. Si Dalí estuviera en la historia de la performance tendría un papel relevante. Si estuviera en la historia del arte conceptual también lo tendría, pero no hemos permitido que estuviera allá. Le hemos mantenido en la figura del artista del siglo XIX casi. ¿Qué pasaría si lográramos que hubiera este cambio? Se reescribe una historia y se posibilitan otras vías de entender lo que es el arte contemporáneo hoy. Y creo que es interesante, es ambicioso y seguramente imposible, pero de esto se trata, de provocar ciertos cambios de mirada. La idea de representación nacional es muy extraña en sí misma. Me interesa porque hay como una serie de temas a tocar en cuanto a la definición de lo que es un país o no, de lo que es un estado, la definición de una historia o de múltiples historias, pero en ningún caso creo que deba explicar España al mundo, ¿no? Desde el pabellón en Venecia. Sí que se tiene que presentar bien el trabajo de los artistas que allí están. Creo que hay generaciones jóvenes que se han olvidado de muchas tonterías y que están trabajando, produciendo, inventándose cosas, inventándose momentos, situaciones, hasta posibles parainstituciones. Tradicionalmente, no únicamente en arte, en la cultura española lo que hay es un tipo de trabajo simbólico donde no se dicen las cosas sino que se sobreentienden, con lo cual tenemos un problema en el exterior, porque tú y yo podemos medio hablar y sabemos de lo que estamos hablando, se supone, pero cuéntaselo a un polaco. No tiene nada no tiene la información o la información para rellenar los huecos que dejamos siempre vacíos, ¿no? Creo que es importante esto también, empezar a ser mucho más directo, transparente, claro y no tener miedo. Para mí la Bienal de Venecia es historia. Son 120 años de Bienal. Es algo que ha aguantado el paso del tiempo, que ha superado un cambio como es la globalización. Y creo que es importante que no nos olvidemos de la historia. O sea, con arte y con muchos campos culturales tendemos a esta velocidad que conlleva que no hay pasado. Siempre estás trabajando en presente o mañana, como estás en este momento que es el hoy, ¿no? Lo que permite Venecia es cierta distancia. Puedes mirar las cosas asumiendo que hay algo que estaba antes y puedes dialogar con ese algo que estaba antes. Mi deseo es que se entienda el pabellón como algo muy potente, fuerte, complejo y con múltiples capas, y que allí hay algo que de entrada te interesa por todos estos elementos, o sea, el buscar este tipo de conexión. Y creo que en el arte de España hay bastante de esto. Hay complejidad, hay potencia y hay fuerza. Y hay un discurso, o posibilidad de discurso. Y creo que esto va a respirar en el pabellón.